es hablar un poquito, introducir conceptos referentes al mundo de aprendizaje reforzado. Y el objetivo es que al final de este webinar todos sepamos en dónde vive el aprendizaje reforzado dentro del contexto de la inteligencia artificial. Entonces, un poquito de la agenda que vamos a tener para hoy. Vamos a empezar hablando de algunas definiciones importantes en el mundo de la inteligencia artificial y el machine learning. Posteriormente vamos a ver o repasar los 3 paradigmas del machine learning. Después vamos a continuar metiéndonos ya en el aprendizaje reforzado como tal. Vamos a introducir algunos conceptos importantes, así como su historia. Después vamos a continuar con un poquito de matemática. Vamos a tratar de obtener o derivar la ecuación de Bellman, así como el algoritmo de Q-Learning. Y vamos a finalizar con algunos ejemplos o algunas aplicaciones de aprendizaje reforzado en la industria. Entonces vamos a empezar repasando algunas definiciones que tal vez ya conozcamos, pero nunca está de más refrescarlas. Vamos a decir que la inteligencia artificial involucra el proceso de máquinas obteniendo nivel humano en alguna tarea específica, ya sea detección de correos spam, aprobación de créditos, recolección de caras. A su vez, vamos a denominar Machine Learning como los algoritmos que son capaces o que se encargan de enseñar a esta computadora a realizar esa tarea específica. Entonces, poniéndonos un poquito más técnicos, para tener una definición un poquito más formal, vamos a citar a Russell Norvig, que en el 2009, en su libro Un Approach Moderno a la Inteligencia Artificial, él define la inteligencia artificial como el estudio de agentes inteligentes que son capaces de percibir su ambiente y seleccionar la acción adecuada para resolver una tarea. En este proceso, el agente o la inteligencia artificial va a imitar funciones cognitivas de los humanos. También tenemos otra definición del proceso de Machine Learning que lo vamos a definir como el proceso en el cual una computadora es capaz de mejorar su performance, que vamos a llamar P, respecto a cierta tarea, que vamos a llamar T, conforme aumenta su experiencia, que vamos a llamar E. Ok, ¿qué son esta P, esta T y estas letras que estoy mencionando acá? Esta definición es bastante importante, entonces voy a detenerme y voy a ilustrarla con un ejemplo. Supongamos que tenemos un supermercado que quiere hacer uso de Machine Learning para identificar las frutas de su variedad de frutas. No quiere etiquetarlas, no quiere ponerles código de barras y tampoco quiere que los cajeros se aprendan el código que hace referencia a cada fruta. Entonces el supermercado va a tratar de entrenar un algoritmo de Machine Learning que pueda, a partir de cámara, reconocer qué fruta es la que está comprando cada cliente. Entonces, en el proceso de crear el algoritmo de Machine Learning, el ingeniero que está creando el algoritmo recolecta una muestra de frutas, por ejemplo. Supongamos que recolecta sandías, manzanas, peras, bananos, naranjas, y se encarga de darle una muestra a nuestro algoritmo y cada vez que le da una fruta, lo etiqueta o le dice cuál es la fruta que le estamos dando. En este caso, por ejemplo, si le damos una naranja, en el proceso de entrenamiento le decimos, esto es una naranja. Cuando le damos una manzana, le decimos, esto es una manzana. Entonces, este proceso en el cual nuestro algoritmo va acumulando o va aprendiendo es lo que vamos a llamar experiencia. Ahora, ¿qué quiere decir que mejore el performance conforme aumenta la experiencia? Supongamos que en este proceso de entrenamiento le dimos una muestra de manzanas, pero no incluía manzanas verdes. Entonces, supongamos que ya nuestro algoritmo se pone en producción, llega un cliente y trata de comprar una manzana verde. El algoritmo puede que se confunda y puede que asocie esta manzana verde con algunas características que había visto en otras frutas. Por ejemplo, una pera. Puede que asocie el color verde a una pera. ¿Por qué? Porque tal vez él no tenía tantos ejemplos de manzanas verdes. Ahora, la idea es que conforme nosotros le damos más experiencia a nuestro algoritmo, él sea capaz de mejorar su performance. ¿Qué sería el performance? La cantidad de frutas o el porcentaje de frutas que logra clasificar en la categoría correcta. ¿Cuál sería la tarea en este caso? Clasificar frutas o etiquetar las frutas de forma correcta. Entonces la idea es que conforme nosotros le damos más experiencia, en este caso más frutas, él vaya aprendiendo y sea capaz de discernir de mejor forma las frutas. Ahora vamos a hablar un poquito más de cada uno de estos conceptos que estamos mencionando. Vamos a empezar con la tarea. Vamos a decir que en el Machine Learning tenemos dos tipos de tareas. Por un lado tenemos las tareas de percepción, que son las tareas que para ser resueltas involucran una acción fija. Por ejemplo, el caso anterior de nuestro algoritmo etiquetando frutas es una tarea de percepción. ¿Por qué? Porque su única tarea es etiquetar de forma correcta la fruta que está recibiendo como input. Otro ejemplo podría ser un algoritmo utilizado en la industria médica que se encarga de recibir imágenes de mamografías y
discernir si representan un caso de cáncer o no. En este caso sería un algoritmo de clasificación que está detectando cuando hay cáncer o no. Igual esto sería una tarea de percepción. Por otro lado, vamos a tener las tareas de acción. ¿Qué son las tareas de acción? Son aquellas tareas que involucran muchas acciones para ser resueltas y en las cuales se pueden dividir en subtareas. ¿Qué sería esto, por ejemplo? Supongamos un vehículo autónomo que trata de ir del punto A al punto B. En este caso, todos sabemos que existen diferentes rutas para ir del punto A al punto B o existen diferentes formas de llegar. Pues se puede llegar a diferentes velocidades o tomando diferentes rutas. En fin, tenemos diferentes acciones o múltiples acciones que nos pueden llevar a solucionar esta tarea. Entonces vamos a decir que este tipo de tareas en las cuales se necesitan múltiples acciones para ser resueltas, las vamos a denominar tareas de acción. Continuando con los conceptos que son parte del proceso de Machine Learning, vamos a hablar ahora un poquito del performance. El performance va a ser diferente para la tarea o va a ser específico para una tarea. Por ejemplo, una tarea de clasificación, podríamos medir su performance usando la accuracy. En el caso del supermercado, con su algoritmo para etiquetar frutas, vamos a decir que el performance de este algoritmo va a ser la cantidad de frutas que clasifica de forma correcta. En otro caso, por ejemplo, en una regresión, imaginemos una empresa tratando de crear un algoritmo que le permita predecir cuál va a ser su revenue para el siguiente quarter. Esta empresa identifica que el revenue es dependiente de del precio de la materia prima de su principal producto e inversamente proporcional al costo de combustible en el país. Y en fin, ellos crean su ecuación. ¿Cuál sería un criterio para medir el performance de esta regresión? Generalmente la más utilizada sería la suma de errores cuadráticos medios. O, por ejemplo, supongamos el caso de un vehículo autónomo moviéndose del punto A al punto B. ¿Qué criterios podríamos usar para medir el performance de este vehículo autónomo? Podríamos usar el tiempo que le lleva llegar del punto A al punto B o el combustible consumido. Ahora vamos a hablar del último concepto que nos falta en este proceso de Machine Learning, que es la experiencia. Este concepto tal vez es el más importante de los tres, porque a partir de cómo aprende nuestro algoritmo, vamos a obtener tres tipos diferentes de algoritmos de Machine Learning. Entonces vamos a decir que a partir de cómo nuestro algoritmo acumula experiencia, vamos a tener tres tipos de Machine Learning, que son aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje reforzado. En el aprendizaje supervisado tenemos un proceso de entrenamiento. En el caso del supermercado, entrenando un algoritmo de Machine Learning para etiquetar frutas, este proceso en el cual nosotros le damos una manzana y le decimos, esto es una manzana, o le damos una pera y le decimos, esto es una pera, en ese proceso de aprendizaje, eso entra dentro de la categoría de aprendizaje supervisado. Por otra parte, el aprendizaje no supervisado no involucra un proceso de entrenamiento como tal, sino que nuestro algoritmo de Machine Learning es capaz de entender o detectar patrones en el comportamiento. ¿Qué sería un ejemplo de aprendizaje no supervisado? Supongamos el algoritmo de Netflix o que Netflix utiliza para recomendarnos películas. Él tal vez nota que nosotros en el último mes hemos visto muchas películas de drama. Entonces, él empieza a recomendarnos películas o series que tienen características en común con el comportamiento que ha observado, que sería asociar a que nosotros nos gustan estas películas que tal vez son de drama. El aprendizaje reforzado, por otra parte, lo vamos a considerar como un híbrido entre el aprendizaje supervisado y no supervisado. ¿Por qué? Porque vamos a tener un proceso de entrenamiento, pero en este proceso de entrenamiento, la forma en la que vamos a entrenar nuestro algoritmo va a ser dándole una recompensa parcial a partir de las acciones que él realiza para resolver nuestra tarea. Entonces, bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar a hablar en aprendizaje reforzado. Ya ahorita voy a explicar más cómo se da todo este proceso de darle una recompensa parcial. Y bueno, por el momento solo mencionar que a partir de cómo aprende nuestro algoritmo, podemos derivar tres tipos de Machine Learning. Entonces, a partir de cómo acumula experiencia nuestro algoritmo, vamos a tener los tres paradigmas fundamentales del Machine Learning, que como mencionamos anteriormente, son aprendizaje supervisado, no supervisado y reforzado. Ya hemos visto un par de ejemplos de aprendizaje supervisado y de aprendizaje no supervisado. Tal vez sería bueno agregar unos cuantos ejemplos más para aclarar bien qué es cada uno de estos paradigmas. Entonces,
Dentro del aprendizaje supervisado, los principales algoritmos que se utilizan son regresiones o clasificaciones. ¿Qué sería una regresión? En nuestro ejemplo de la empresa tratando de predecir su revenue para el siguiente año o para el siguiente quarter, esto sería un ejemplo de regresión, en el cual se crea una ecuación que va a ayudarnos a predecir cuál va a ser el revenue a partir de ciertas variables de entrada. ¿Qué sería un ejemplo de clasificación? Nuestro algoritmo tratando de detectar cuando una imagen de una mamografía tiene características que se pueden asociar a un cáncer, sería un algoritmo de clasificación, siempre dentro del marco de aprendizaje supervisado. Ahora, ¿qué sería un ejemplo de aprendizaje no supervisado? Por ejemplo, el banco utiliza un tipo de aprendizaje no supervisado para la detección de anomalías. ¿Qué sería esto? El banco, por ejemplo, es capaz de saber que nosotros tenemos cierta forma de hacer nuestros gastos. Tal vez gastamos generalmente entre montos entre 20,000 y 100,000 colones o entre 20 y $200 en el territorio nacional. Resulta que un día el banco nota que nosotros tenemos una compra por $8,000 en Orlando, Florida. ¿Qué pasa? Que para el algoritmo esto resulta una anomalía. ¿Por qué? Porque no calzan el patrón que él ha venido desarrollando. Entonces, este es el momento en el cual el banco nos contacta y nos pregunta, hey, notamos esta compra que no calza en su patrón, queríamos verificar que no fuera un caso de fraude. En fin, este es un ejemplo de aprendizaje no supervisado. Ahora, un ejemplo de aprendizaje reforzado o un caso en el cual podría ser útil utilizar un ejemplo o un algoritmo de aprendizaje reforzado podría ser en un vehículo autónomo aprendiendo cómo moverse del punto A al punto B, o en una inteligencia artificial que se va a encargar de optimizar un portafolio de acciones bursátiles. Entonces, en este caso, nuestra inteligencia artificial va a tratar de discernir cuáles son las acciones que más le conviene comprar y vender para obtener la mayor ganancia en el mercado. Ahora, con estos ejemplos que hemos mencionado, podemos notar una cosa muy particular, que es que los algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado generalmente se utilizan en tareas de percepción. Recordamos que era una tarea de percepción, eran aquellas tareas en las cuales para ser resueltas se necesita una acción fija. En el ejemplo de la regresión, ¿cuál es la acción? Predecir el revenue que vamos a tener. En el ejemplo de la clasificación, ¿cuál va a ser la acción? Clasificar casos de cáncer o no cáncer. Ahora, en el aprendizaje reforzado vamos a decir que él es óptimo para resolver tareas de acción. Las tareas de acción, si recordamos, eran aquellas en las cuales se necesitan múltiples acciones para ser resueltas. En nuestro ejemplo de una inteligencia artificial optimizando el revenue de un portafolio de acciones, existen múltiples estrategias que nuestra inteligencia artificial puede desarrollar para maximizar las ganancias de nuestro portafolio de acciones. O en el ejemplo del vehículo autónomo, existen múltiples acciones que nuestro vehículo autónomo puede tomar para moverse del punto A al punto B. Entonces vamos a decir que estos casos son óptimos o son ideales para aplicar aprendizaje reforzado. ¿Y por qué el aprendizaje reforzado es el que se usa en estas tareas que podemos pensar que son un poco más complejas, ¿verdad? Porque puede ser más difícil entrenar un algoritmo para maximizar el revenue de un portafolio bursátil que un algoritmo que simplemente está tratando de predecir el monto que va a tener de revenue nuestra empresa. Podríamos decir que es un poco más complejo este tipo de tareas de acción. Entonces vamos a tratar de entender por qué las tareas de acción o por qué el aprendizaje reforzado es ideal en estos casos de tareas un poco más complejas. Para esto vamos a empezar introduciendo poco a poco los conceptos del aprendizaje reforzado. Vamos a empezar con un poco de su historia. Entonces, la vertiente que da origen a todo el mundo del aprendizaje reforzado se basa mucho en el trabajo de este señor Edward Tordick, que él era un psicólogo que por allá en 1911 dedicó muchísimo de su trabajo a estudiar cómo aprenden los animales. Y él enuncia dos conceptos fundamentales en el mundo del aprendizaje reforzado, que son la ley del efecto y la ley de prueba y error. ¿Qué son estos conceptos? Supongamos que nosotros queremos entrenar a nuestra mascota, a nuestro perrito, para que aprenda a darnos la pata. Entonces pasamos por un proceso en el cual cada vez que nuestro perrito nos da la pata, nosotros lo premiamos con una croqueta, con una caricia, con un poco de afecto. La idea es que en este proceso en el cual nuestro perrito está aprendiendo a dar la pata, él no sabe
él no sabe qué acciones van a detonar en recibir una recompensa, pero él a partir de la prueba y error se empieza a dar cuenta que sus acciones tienen un efecto. ¿Qué sería en este caso? Que la acción de darnos la pata tiene el efecto de recibir una croqueta o una caricia. Entonces aquí estamos viendo esos dos conceptos aplicados. La ley del efecto, que su acción de dar la pata resulta en obtener una galleta, y la ley de prueba y error, que otras acciones no lo llevan a ese resultado. Ahora, en 1950, Richard Bellman, que era un ingeniero eléctrico que estudiaba la teoría de control óptimo, enuncia una ecuación fundamental para el mundo del aprendizaje reforzado, que es la ecuación de Bellman. Los siguientes slides vamos a tratar de entender bien qué es esta ecuación de Bellman. Por el momento solo la voy a mencionar y voy a decir que es el corazón del aprendizaje reforzado. Continuando con la historia del aprendizaje reforzado, tenemos que en 1989 Chris Watkins introduce el concepto de diferencia temporal y esto deriva en el algoritmo de Q-Learning, que también hoy vamos a estar hablando bastante de qué es este algoritmo de Q-Learning. Ahora, continuando con la historia del aprendizaje reforzado, viajamos hasta el 2015, donde se consiguieron grandes hazañas utilizando algoritmos de aprendizaje reforzado. En el 2015, una empresa que se llama DeepMind saltó a la fama porque fue capaz de crear un algoritmo utilizando aprendizaje reforzado al que denominaron AlphaGo, y este algoritmo AlphaGo logró por primera vez en la historia derrotar a un jugador profesional de Go. ¿Qué es el Go? El Go es una variante del ajedrez que podríamos considerarlo un poco más compleja porque el tablero es todavía más grande e involucra una mayor cantidad de fichas. Y bueno, este algoritmo AlphaGo logró derrotar al campeón, a un jugador profesional de Go, y esta fue la primera vez que se logró en la historia. Adicionalmente, en el 2016, DeepMind entrena un algoritmo al que denominan AlphaFold para que sea capaz de predecir la formación de una estructura de proteínas. Dentro de la industria médica esto fue una gran hazaña porque al parecer esto es una tarea súper compleja, y esta empresa DeepMind se hizo tan famosa que fue adquirida por Google. Actualmente la empresa existe, pero es una filial de Google y es la que se encarga de llevar el estado del arte del aprendizaje reforzado. Y bueno, hoy en día podemos ver aplicaciones del aprendizaje reforzado en robótica, en automatización industrial, en medicina, en vehículos autónomos, etc. Ahora, ¿qué es esto de aprendizaje reforzado? ¿Por qué se han logrado tantas hazañas utilizando aprendizaje reforzado? ¿Y por qué es tan poderoso? Entonces vamos a tratar de ir poco a poco introduciendo los conceptos del aprendizaje reforzado. El aprendizaje reforzado está compuesto por 6 conceptos fundamentales. Vamos a empezar por el ambiente. El ambiente va a ser el mundo en el cual nuestra inteligencia artificial va a vivir. Supongamos el ejemplo de un vehículo autónomo moviéndose del punto A al punto B. Digamos que el punto A es San José, el punto B es Caldera. Entonces, el ambiente en el que esta gente va a vivir, ¿cuál sería? Sería la carretera, las diferentes formas que puede tomar esta carretera para llegar desde San José a Caldera, que la carretera puede tener 2 carriles o puede tener 4, o en algún momento puede haber un gran cuello de botella por la entrada de un puente o un túnel. Estas diferentes formas que puede tomar nuestro ambiente son los estados. Los estados son las diferentes combinaciones que pueden darse dentro de nuestro ambiente. Adicionalmente vamos a tener un agente. ¿El agente qué va a ser? El agente es nuestra inteligencia artificial que está tratando de cumplir con una tarea. Ahora, ¿cómo hace la gente para cumplir esta tarea? Lo hace a partir de diferentes acciones. Entonces, nuestro agente va a tratar de desempeñar o realizar acciones dentro del ambiente. A partir de las acciones que él realiza, va a ir moviéndose a través de los diferentes estados de nuestro ambiente. Y a su vez, a partir de las acciones que él realiza, va a obtener o no una recompensa. ¿Cuál es la idea? Que si él realiza una acción que nosotros queremos que se siga repitiendo, obtenga una recompensa. La recompensa es un valor numérico que le va a permitir a nuestro agente desarrollar una ecuación para él mismo entender cuáles son las acciones que debe priorizar. Ahora, algo importante de mencionar acá es que nuestros ambientes tienen que tener al menos un estado final. ¿Qué sería un estado final? Por ejemplo, en nuestro caso, el vehículo autónomo yendo del punto A al punto B. El estado final sería
cuando nuestro agente logra llegar al punto B. Entonces, ¿qué queremos? Darle una recompensa grande cuando nuestro agente logró llegar a la meta. O, por el contrario, podríamos tener otro estado final que sería que nuestro agente se descarriló, se fue por la orilla de un puente y se cayó y ya no puede, ya el carro no puede continuar, ya nuestro vehículo autónomo es incapaz de seguir su ruta. ¿Cuál sería? Este también sería un estado final, ¿verdad? Porque nuestro agente ya no puede continuar. ¿Cuál sería la idea? Que si la gente logra o llega a este estado, darle una recompensa negativa para que él aprenda que no tiene que realizar las acciones que desencadenaron en ese resultado. Adicionalmente, vamos a tener el concepto de policy. ¿Policy qué es? Es la forma en la que nuestro agente selecciona las acciones. Por el momento, ahorita vamos a ahondar más en este concepto, pero por el momento vamos a decir que la forma en la cual nuestro agente decide si acelerar o no acelerar, si doblar hacia la derecha o a la izquierda, eso, la forma que él utiliza para escoger esas acciones, lo vamos a denominar policy. Ahora, ¿cuál es la meta dentro del aprendizaje reforzado? Bueno, me piden que les recuerde que podemos hacer preguntas en la sección de QA. Al finalizar la presentación, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas que, bueno, esperando, cuando lleguemos a este punto, yo esperaría que muchas de las preguntas que les vayan surgiendo se vayan respondiendo por sí solas, porque tal vez estamos introduciendo un poco de conceptos que pueden ser difíciles de entender a primera mano, pero conforme los vamos reiterando y conforme los vamos viendo cómo encajan mediante ejemplos, la idea es que esas dudas se vayan aclarando. Claro que al final vamos a tener una sección de preguntas, pero la idea es que muchas, yo pensaría que se van a ir resolviendo por sí solas durante el proceso. Bueno, continuando con este slide, eh, ¿cuál es la meta en el aprendizaje reforzado? La meta es proveerle a nuestro agente, a nuestra inteligencia artificial, una manera en la cual él sea capaz de aprender a partir de la experiencia y le permita seleccionar las mejores acciones que lo lleven a través de los estados apropiados del ambiente para maximizar su recompensa. La meta o el objetivo de nuestra inteligencia artificial, de nuestro agente, es maximizar la recompensa final. Eso es todo lo que nuestro agente, esa es la tarea que nuestro agente va a tener en cualquier aplicación de aprendizaje reforzado. Ahora, yo sé que estos conceptos pueden haber quedado un poco en el aire, entonces vamos a tratar de ejemplificarlos de una forma más clara. Pero antes de eso, es importante introducir dos conceptos adicionales, que son los conceptos de procesos estocásticos y el concepto de Markov Decision Process. Vamos a empezar primero con un proceso estocástico. Un proceso estocástico simplemente es un proceso en el cual hay cierta aleatoriedad en el resultado de nuestras acciones. Vamos a tratar de ejemplificarlo con un caso aplicado. Supongamos que este ejemplo que tenemos en pantalla, este robotcito representa un dron. Supongamos que este dron está tratando de sobrevolar un incendio forestal para realizar un mapeo de la zona o para identificar si quedan animales vivos dentro del incendio forestal y así llevar a cabo un plan de evacuación. Supongamos que nuestro agente tiene como objetivo o él quiere moverse hacia el frente. La acción en este caso sería moverse hacia el frente. Pero vamos a decir que el 80% de las veces nuestro agente logra con éxito, al intentar moverse hacia el frente, terminar efectivamente al frente. Porque en algunos casos, en este caso serían 10% de las veces termina a la izquierda y el 10% de las veces termina a la derecha. ¿Por qué podría pasar eso? Supongamos que hay una brisa en el momento que él enciende las turbinas para desplazarse hacia el frente. Viene una brisa y lo empuja hacia la izquierda, o viene una brisa y lo empuja hacia la derecha. Estas probabilidades de no terminar en el estado que nosotros queríamos, que en este caso sería el cuadrito del frente, a partir de la acción de desplazarnos hacia el frente, esta aleatoriedad que existe en el mundo es un proceso estocástico. Ahora, ¿qué es un Markov Decision Process? Un Markov Decision Process simplemente lo que nos va a permitir es decir que esta probabilidad de terminar efectivamente al frente o al contrario terminar desviados a la izquierda o a la derecha depende únicamente del estado actual en el cual se encuentra nuestro dron. ¿Qué no sería un Markov Decision Process? Que nosotros tratemos de hacer más compleja esta probabilidad y digamos, yo creo que la probabilidad va a ser diferente de si el dron venía disminuyendo su altitud o aumentando su altitud.
En este caso, si nosotros tratamos de hacer dependiente esta probabilidad de estados anteriores, eso no sería un Markov Decision Process. Sin embargo, en el aprendizaje reforzado vamos a modelar todo como un proceso de Markov y vamos a decir que la aleatoriedad simplemente depende del estado actual. Ahora nos vamos a poner un poquito ambiciosos y vamos a tratar de derivar la ecuación o el algoritmo que le da vida al aprendizaje reforzado, que como recordarán era la ecuación de Bellman. Entonces vamos a usar el ejemplo que tenemos en pantalla para tratar de ir obteniendo término por término y al final obtener esta ecuación de Bellman. Entonces, ¿qué tenemos en pantalla? Tenemos un ejemplo en el cual nuestro agente va a ser el robotcito que está en la esquina inferior izquierda. ¿Cuál va a ser el ambiente en el que vive esta gente? Va a ser esta cuadrícula de 3×12, la cual se compone de 2 estados y de 2 estados finales. ¿Cuáles son los estados finales? El cuadrito verde con las banderitas de meta, que significa que nuestro agente logró el objetivo. En este caso, su tarea era llegar al cuadrito verde. ¿Cuál sería otro estado final? El cuadrito con el fueguito. Podría representar, por ejemplo, un caso de una caldera dentro de una empresa en la cual nuestro agente no puede pasar cerca de esas calderas porque se sobrecalienta y deja de operar en su rango de operación o sus componentes electrónicos empiezan a sufrir fallas a partir de la temperatura. Entonces la idea es que nuestro agente por sí solo descubra la forma de llegar al cuadrito verde. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nosotros que tenemos en pantalla el ejemplo podemos ver cuáles son los caminos para llegar a las banderitas, ¿verdad? Sabemos que nos podemos ir por aquí o nos podemos ir por aquí. Voy a tal vez tratar de usar un lápiz. Entonces sabemos que tenemos este camino y este camino. Ahora, nuestro agente no conoce el mundo en el que vive, él solo sabe que está aquí parado. La idea es que nosotros vamos a tener una serie de iteraciones. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro agente va a empezar a realizar acciones al azar para aprender. Entonces se va a mover a la derecha, se va a mover a la izquierda, se va a mover abajo, se va a mover arriba y conforme él empieza a hacer acciones, empieza a ir explorando el camino. La idea es que cada vez que él llega a uno de estos 2 estados finales, vuelve al origen, que sería este cuadrito, y vuelve a tener otro episodio o otra oportunidad de aprendizaje. Entonces, a partir de este ejemplo, vamos a tratar de ir obteniendo paso a paso los términos de esta ecuación. Ok. Para eso, ¿cómo podemos hacer para que nuestro agente sepa cuáles son los estados que debe recorrer o cuál es el camino correcto para llegar a las banderitas? Para eso vamos a introducir un concepto fundamental que se llama el valor de un estado. Y vamos a definir el valor de un estado como el valor esperado de todas las posibles recompensas que se pueden obtener al llegar a ese estado. Vamos a usar un ejemplo bastante simple en el cual el mundo en el que vive nuestro agente simplemente es esta cuadrícula de 2×2, perdón. Supongamos que nuestro agente está en la primera iteración, él no sabe nada de nada, no conoce absolutamente el resultado de la acción de moverse hacia la derecha o de moverse hacia abajo, él no sabe nada. Supongamos que él inicia con una política o un policy de moverse aleatoriamente. Recordemos que el policy era la forma en la que nuestro agente selecciona las acciones. Entonces, ¿cómo va a seleccionar las acciones nuestro agente en este ejemplo? Al azar. Simplemente el 50% de las veces se va a mover a la derecha, el 50% de las veces se va a mover hacia abajo. Ahora, conforme él empieza a explorar, la primera vez que se mueve hacia abajo, obtiene una recompensa de 0. Supongamos que el agua representa un estado final y ya nuestra gente dice, no obtuve ninguna recompensa al estar en este estado y moverme hacia abajo. Debe ser que este estado, al moverme hacia abajo, obtengo una recompensa de 0. Debe ser que este estado no tiene ningún valor. Ahora, vuelve a su punto de origen, que en este caso sería de nuevo el estado S1. La siguiente vez, supongamos que la gente en lugar de moverse hacia abajo, se mueve hacia la derecha. ¿Qué pasa? Que obtiene una recompensa de +1. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que a través de múltiples iteraciones, este valor converja a su valor real. ¿Cuál va a ser su valor real? Va a ser las veces que nuestro agente se mueve hacia abajo y obtiene una recompensa de 0, más las veces que nuestro agente se mueve hacia la derecha y obtiene una recompensa de 1. En este caso, como tenemos una política de movernos el 50% de las veces hacia abajo y el 50% de las veces hacia arriba, el valor de este estado sería
0.5 por 1 más 0.5 por 0, y este estado tiene un valor de 0.5. Ahora vamos a utilizar otro ejemplo para que nos quede súper claro. Este concepto del valor de un estado es fundamental. Entonces vamos a gastar un poquillo de tiempo con varios ejemplos para que nos quede claros. Supongamos este otro caso. Nuestro agente tiene sensores que le permiten el 80% de las veces detectar que a la derecha hay unas calderas que pueden poner en peligro su funcionamiento. Entonces, nuestro agente, supongamos que los sensores son capaces de detectar esta temperatura el 80% de las veces. El 20% de las veces nuestros sensores tal vez fallan en la detección de ese calor proveniente de este camino. Entonces vamos a decir que el 80% de las veces nuestro agente se va a mover hacia arriba, y el 20% de las veces nuestro agente se va a mover a la derecha. Adicionalmente, aunque nuestro agente sea capaz de percibir el calor el 100% de las veces, siempre queremos tener una oportunidad para que él siga aprendiendo. ¿Por qué? Porque puede ser que esta caldera dejó de estar en operación y ya nuestro cuadrito dejó de ser un estado peligroso y sigue siendo un estado válido. Siempre queremos darle a nuestro agente la oportunidad de explorar el ambiente. Entonces, bajo esta política, él se va a mover un 80% de las veces hacia arriba y el 20% de las veces hacia la derecha. ¿Cuál va a ser el valor de estar en este estado bajo esta política de movernos el 80% de las veces hacia arriba y el 20% de las veces a la derecha? Simplemente el valor de este estado va a ser 0.8 por 1 más menos 1 por 0.2, que era el 20% de las veces que nos movimos hacia la derecha. Y al final, este estado va a converger, después de múltiples iteraciones, va a converger a un valor de 0.6. Entonces, ya para finalizar con el concepto del valor de un estado, vamos a terminar con este ejemplo. Supongamos que nuestro agente, su tarea era encontrar la salida de un laberinto. Supongamos que nuestro agente ya llegó al túnel final del laberinto, en el cual simplemente tiene que seguir caminando hacia el frente para encontrar la salida de nuestro laberinto. Ahora, ¿cómo podríamos expresar el valor de este estado en términos matemáticos? Recordemos que la definición del valor de un estado era el valor esperado de todas las posibles recompensas que se pueden obtener al estar en ese estado. En este caso, ¿cuáles serían esas recompensas? Como podemos ver, si se mueve hacia adelante va a obtener la recompensa R2. Cuando llega a R2, si se vuelve a mover hacia el frente, va a obtener la recompensa R3 y así sucesivamente hasta Rn. Entonces vamos a decir, por definición, el valor del estado S1 sería R2 más R3 más R4, así hasta Rn. Ahora, ¿cuál sería el valor de estar en el estado S2? En este caso podemos ver que si estamos en el estado S2, las recompensas van a ser la misma, solo que ahora las vamos a contar a partir de R3, ¿verdad? Las recompensas que se pueden obtener a partir del estado S2 van a ser R2 más R3, R3 más R4, así hasta Rn. Entonces podemos decir que el valor del estado 2 sería esta ecuación que tenemos aquí, R2 más R3 y así sucesivamente hasta Rn. Ahora, podemos notar algo interesante aquí, que es que el valor del estado S1 tiene este término y este término es por sí mismo la definición del estado S2, del valor del estado S2. Entonces podemos sustituir esta sumatoria de recompensas en la ecuación del valor del estado S1 y decir que nuestro valor del estado S1 va a ser la recompensa inmediata. O sea, al tomar la acción de movernos hacia el frente, la recompensa inmediata, ¿cuál va a ser? R2, más el valor del siguiente estado. Entonces aquí estamos obteniendo nuestro primer término de la ecuación de Bellman. ¿Cuál sería ese primer término? Sería este que tenemos acá, que simplemente es lo mismo que venimos viendo, pero lo estamos dejando en términos un poco más genéricos. El valor de un estado sería el valor esperado de la recompensa inmediata, que vamos a denominar R minúscula, más el valor de S', que S' va a representar el siguiente estado. Entonces ahora ya tenemos nuestro primer término en la ecuación de Bellman. Es bastante sencillo. El valor de un estado es el valor esperado de la recompensa inmediata más el valor del siguiente estado. Vamos a tratar de seguir agregándole términos a esta ecuación para agregarle complejidad, pero conforme le agregamos complejidad, le agregamos mayor poder de predicción. Entonces,
El siguiente término que queremos introducir en nuestra ecuación es el factor de descuento. El factor de descuento lo vamos a denominar gamma. Y es este que podemos ver en esa letra, en esta letra que tenemos aquí, gamma. Ahora, ¿cuál es el efecto o cuál es la idea de introducir un factor de descuento? La idea es que nuestro futuro hasta cierto punto es impredecible, ¿verdad? Porque nosotros podemos suponer que si seguimos moviéndonos hacia el frente vamos a tener esa serie de recompensas. Pero queremos darle un peso mayor a la recompensa inmediata. ¿Por qué? Porque el futuro es poco predecible. Como nuestro ambiente tiene términos aleatorios, queremos darle un peso mayor a la recompensa inmediata. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Introducimos el término gamma, que va a ser un valor generalmente entre 0 y 1. Usualmente se usa 0.9, que lo que va a permitir es quitarle un poquito de peso al valor del estado siguiente y le vamos a dar un peso unitario a la recompensa inmediata. Entonces, de nuevo, lo que estamos haciendo es decir, ok, el valor de estar en este estado va a ser la recompensa inmediata más un factor de descuento por el valor del siguiente estado. Ahora, al nosotros crear esta ecuación que nos permite asignarle valores a los estados, somos capaces de entender, o nuestro agente es capaz de entender, que tiene más valor estar en este estado a la par de las banderitas de meta que estar aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al estar en este estado ya estamos muy cerca de nuestra meta. Entonces él, a partir de estos episodios de aprendizaje, fue asignándole valores a los estados y llegó a la conclusión de que tiene más valor estar en este estado que estar en este, o tiene más valor estar en este estado que estar en este. Y así es como él es capaz de saber cuáles son los estados más convenientes. Ok, entonces de nuevo vamos a seguir agregándole complejidad a esa ecuación para volverla más poderosa. Lo primero que vamos a decir es que el valor de un estado no depende únicamente del estado en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo valor estar en este estado, aquí a la par de las banderitas y movernos hacia la derecha, que estar en este estado y movernos hacia abajo, ¿verdad? La recompensa que vamos a obtener si nos movemos hacia la derecha, recordémonos que era la recompensa al lograr la tarea, va a ser una recompensa de +1, pero por otro lado, si estamos en este estado y nos movemos hacia abajo, no obtendríamos ninguna recompensa. No tiene ningún valor movernos hacia abajo. Entonces, ¿de qué también depende el valor de un estado? Depende de la acción que se selecciona al estar en ese estado. Entonces, aquí simplemente lo que estamos haciendo es decir que el valor de un estado va a ser la acción que nos permita maximizar el valor esperado de la recompensa inmediata, que como vimos depende de la acción. Vamos a volvernos para que quede súper claro. La recompensa inmediata que vamos a obtener al estar en este estado va a ser diferente de si seleccionamos la acción de ir hacia la derecha, que nos va a dar la recompensa de +1, a si seleccionamos la acción de ir hacia abajo, que no nos daría ninguna recompensa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo que la recompensa depende del estado en el que se está y además de la acción que se selecciona. Ahora, continuando con nuestro objetivo de volver esta ecuación lo más poderosa que se pueda. ¿Qué queremos hacer? Queremos incluir adicionalmente la aleatoriedad que hay en nuestros estados. ¿Por qué? Porque recordemos el ejemplo del dron en el cual él se trataba de mover hacia la derecha y no siempre terminaba a la derecha. Puede ser que él sepa que la acción que más le conviene es moverse hacia la derecha y eso va a desencadenar en una recompensa de +1 al llegar a la meta. Pero ¿qué pasa? Recordemos nuestro ejemplo que algunas veces, puede ser una porción muy pequeña de las veces, pero sin embargo existe la posibilidad que tomemos la acción de movernos hacia la derecha y terminemos abajo. ¿Por qué? Porque nos empujó el viento o el caso de un vehículo o un agente que está en una industria, supongamos que fue empujado por un gato o simplemente hubo alguna cuestión del destino que a pesar de que él escogió la acción correcta para la recompensa que él creía, no obtuvo o no terminó en el estado esperado. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a incluir también la aleatoriedad. Eso lo hacemos incluyendo la probabilidad de estar en el estado S, tomar la acción A y efectivamente terminar en el estado que nosotros pensábamos que íbamos a terminar. Volviendo a este ejemplo, ¿qué sería eso? Sería que nuestro agente dice, me quiero mover hacia la derecha, pero
no el 100% de las veces va a terminar efectivamente a la derecha. Vamos a decir que hay cierta probabilidad de que él, aunque se mueva a la derecha, puede terminar aquí abajo o tal vez chocando con esta pared. Ok, entonces de ahí es donde sale nuestro término que está aquí señalado en rojo, que simplemente son las probabilidades asociadas a efectivamente terminar en el estado que nosotros creemos que vamos a terminar al seleccionar determinada acción. Entonces ya vemos cómo nuestra ecuación se va volviendo un poquito más compleja, pero sigue siendo lo mismo. Ahora, como mencionamos anteriormente, los estados tienen valor, pero también hay un concepto diferente, que es el valor que tienen estar en un estado y seleccionar determinada acción. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en este cuadrito y seleccionar la acción de movernos hacia la derecha que va a desencadenar en el fuego, en las calderas, a seleccionar la acción de ir hacia abajo. Entonces vamos a decir que ya no queremos hablar de valores de los estados, sino que queremos hablar de los valores de la pareja estado-acción. Vamos a tener un valor al estar en este cuadrito y movernos hacia la derecha, otro valor al estar en este cuadrito y movernos hacia la izquierda, otro valor al estar en este estado y movernos hacia abajo, y así sucesivamente. Entonces vamos a tener un valor por cada combinación estado-acción. Cuando se habla de estos valores, de los valores estado-acción, generalmente no se utiliza la letra V para denotar la función, sino que se utiliza la letra Q, que este es el famoso algoritmo de Q-Learning, que simplemente es la misma ecuación que veníamos utilizando, pero la vamos a hacer tanto dependiente del estado como de la acción. Entonces simplemente vamos a sustituir aquí VDS por QDSA y vamos a continuar con la misma ecuación que tenemos aquí. Y ya obtuvimos nuestra famosa ecuación de Q-Learning. Ahora, este es el último slide en el cual vamos a tener matemática. Yo sé que tal vez hemos tratado de hacer algo ambicioso, que es derivar una ecuación que puede ser un poco compleja, pero este es el último slide en el cual vamos a tener que poner atención para entender la matemática asociada. Hay que introducir un concepto adicional, que es el concepto de cómo aprende nuestro agente. Recordemos que nuestro agente empezó en esta posición inicial tomando acciones al azar que le iban a permitir descubrir el valor de cada estado. Ahora, supongamos que él la primera vez escogió el camino de irse por aquí y terminó en este estado que desencadenó en las calderas. Entonces él puede, en esta primera iteración tal vez dijo, este estado desencadenó en un final no deseado. Este estado desencadenó en un resultado final no deseado. Entonces voy a penalizar estos estados. Pero como nosotros sabemos, estos estados no son necesariamente malos. ¿Qué queremos hacer? Queremos que a través de múltiples iteraciones nuestro algoritmo converja al valor real de esos estados. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos actualizando nuestro valor que le estamos asignando a nuestra pareja estado-acción. Para eso lo hacemos a través de la diferencia temporal. ¿Qué sería esto de diferencia temporal? Sería que en la iteración presente, nuestro agente está explorando y le asigna un valor a la combinación estado-acción que viene dado por la ecuación que ya habíamos obtenido anteriormente, que sería esta. Entonces simplemente este es el valor que nuestro agente está calculando en la iteración previa, en la iteración presente. Y le vamos a restar el valor QSA que teníamos almacenado en memoria. Ahora, entonces la forma en la cual nuestro agente actualiza sus valores QSA es a través de esto. Va a usar el valor que tenía en memoria más un alfa que vamos a denominar learning rate por la diferencia temporal. ¿Cuál es qué está haciendo? ¿Cuál es el aporte de este learning rate en esta ecuación? Supongamos que tenemos un learning rate de 0. Si lo hacemos 0, simplemente se anula el término de la diferencia temporal y nuestro valor de QSA siempre va a ser el valor que teníamos en memoria. No queremos eso. Ahora supongamos el learning rate de 1. ¿Qué haría un learning rate de 1? Haría que este QSA se le sume todo el término que habíamos llamado la diferencia temporal, pero vemos cómo este término, voy a usar aquí el uso de un lápiz, como este término se le restaría a este término y él estaría asignándole el nuevo valor QSA simplemente al valor que está descubriendo en la iteración presente.
O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro agente no está teniendo memoria, no está recordando lo que había aprendido a través de iteraciones previas. No queremos eso, entonces el learning rate, que también es un número entre 0 y 1, no se usa ni 0 ni 1, sino simplemente se usa un valor que le permita a nuestro agente ir aprendiendo poco a poco. Entonces, para continuar, vamos a decir que la forma en la cual nuestro algoritmo actualiza sus valores QSA va a llevarnos a diferentes algoritmos de aprendizaje reforzado. En este caso, acabamos de ver el ejemplo de Temporal Difference Learning, que es en el cual nosotros actualizamos nuestro valor al utilizar el valor que tenemos en memoria más alfa por la diferencia temporal. Existen otras formas de actualizar este valor, como lo son Monte Carlo, programación dinámica o métodos de aproximación. Como ya queda poco tiempo, me gustaría primero que todo usar un ejemplo para aclarar todos estos conceptos y ya después yo creo que sería ideal pasar a una sesión de preguntas. Entonces, vamos a tratar de utilizar un ejemplo que nos ilustre de la mejor forma los conceptos que acabamos de ver. Ahora, nada más denme un segundo para hacer esto aquí grande. En pantalla tenemos un ejemplo que está simulando el caso que vimos en las presentaciones. ¿Qué sería? Serían nuestros estados finales, van a ser el cuadrito verde y el cuadrito rojo. Y vamos a tener el agente que se va a representar aquí por el puntito azul, que él empieza a tomar acciones al azar. Él empieza a descubrir su camino y poco a poco vemos cómo él va asignándole valores a los estados y a las acciones que se pueden tomar a partir de ese estado. Entonces vemos cómo nuestro agente empieza a darse cuenta que estar en este estado, y moverse hacia la derecha tiene cierto valor, o estar en este estado y moverse hacia la derecha tiene cierto valor, y así es como él poco a poco empieza a aprender cuál es la mejor ruta para movernos desde su punto de origen hasta el estado que nos daba la recompensa positiva. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo todavía hay valores que están en cero. ¿Por qué? Porque todavía el agente no ha estado en ese estado y ha tomado esa acción. Pero la idea es que después de una serie de iteraciones, nuestro agente tenga mapeado el valor de todos los estados y todas las acciones. Y así es como él es capaz de aprender la mejor ruta. Entonces yo creo que, bueno, nos quedan como aproximadamente 8 minutos. Tenía preparado un ejemplo adicional. Tal vez sea oportuno lanzar una encuesta para ver si queremos ver un ejemplo adicional o queremos tal vez dedicar el tiempo para hacer preguntas. Entonces, Dani, si me ayudas con la pregunta para ver, qué prefiere la audiencia. Listo, la encuesta está en vivo en este momento. Vamos a dar unos 10 segunditos más para que termine de responder. Muy buenas tardes, Emanuel. En este momento tenemos una pregunta que nos hace Michael Abarca, que tal vez podemos ir resolviendo mientras se reproduce la encuesta. La pregunta es la siguiente: ¿cuál librería en R o Python podría utilizar para trabajar Reinforcement Learning? No existe una librería como tal. No existe una librería como tal. El aprendizaje reforzado generalmente se usa a través de redes neuronales, que son las que nos permiten mapear, porque en este ejemplo estábamos viendo una cantidad muy limitada de estados y de acciones. Simplemente teníamos una cuadrícula de 3x4 y cada estado tenía 4 acciones. Sin embargo, problemas más complejos van a necesitar más estados y más acciones. Entonces, para esto hacemos una red neuronal. Generalmente se utiliza una red neuronal profunda en la cual tengamos una neurona para cada estado de acción. Entonces, de las bibliotecas más utilizadas son las tradicionales para hacer deep learning, como Keras, TensorFlow, pero el abstraer la información, el lograr encapsular el ambiente a través de código o el lograr mapear las acciones, eso es tarea del ingeniero en Machine Learning en este caso, y creo que por el momento no existe como una herramienta de alto nivel que nos permita
realizar o simplificar el proceso. Bueno, entonces creo que el resultado terminó en que veamos otro ejemplo. Por aquí tengo preparado otro ejemplo que voy a arrastrar en pantalla. De todas formas, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, puede irla haciendo en la sección de preguntas y respuestas y la vemos al final. Correcto. Bueno, entonces en este ejemplo que tenemos en pantalla, este es un ejemplo que me pareció bastante bonito porque es un ejemplo de la vida real y es como Google utiliza aprendizaje reforzado para disminuir el consumo de energía en un data center. Entonces primero vamos a empezar por definir qué es un data center. Un data center es donde Google tiene miles o millones de computadoras que pasan tal vez encendidas todo el día para almacenar la información que nosotros podemos accesar desde cualquier parte del mundo gracias a Internet. Sin embargo, esta información tiene que ser almacenada en algún lado y generalmente es almacenada en estos servidores. Ahora, ¿qué sería el ambiente en este caso? El ambiente ya va a ser algo mucho más abstracto, se va a componer del rango de operación de los servidores y también del rango en el cual nuestros servidores no van a ser capaces de operar. Nuestro ambiente también va a depender de la cantidad de usuarios que se conectan cada minuto a nuestros servidores, así como de la cantidad de datos que son transmitidos a través de nuestros servidores. También va a depender de la temperatura del servidor. Ya dijimos que la cantidad de usuarios y de datos. Y vamos a tener dos modos de operación en nuestros servidores. Vamos a suponer que en un modo de operación vamos a tener una inteligencia artificial tratando de enfriar los servidores o al contrario de calentarlos para que ellos operen en la temperatura que les permite consumir menor cantidad de energía. Y el otro modo de operación simplemente va a ser el modo de operación default de fábrica, que va a hacer que cada vez que los servidores se salen de su rango de operación, que en este caso sería de 18 a 24 grados, ellos vuelven por sí solos al punto medio, que en este caso sería 21 grados. Entonces, si nuestro servidor se está calentando, existe un modo automático que lo vuelve al rango. Y por otro lado, vamos a tener una inteligencia artificial que lo enfríe o lo caliente según lo que él va aprendiendo, que le va a permitir minimizar el consumo energético. Entonces, bueno, aquí este ejemplo es bonito porque vamos a modelar también la temperatura de un servidor, la vamos a modelar utilizando una regresión, que es como recordamos, era un ejemplo de aprendizaje supervisado. Aquí vemos cómo estamos modelando la temperatura de nuestro servidor la estamos haciendo dependiente de la temperatura atmosférica por 1.25, por el número de usuarios, más la cantidad de datos que se están transmitiendo por 1.25. Ahora, ¿cuáles serían los estados que pueden tener este ambiente? Como en este caso el ambiente era un poco más complejo, más abstracto, los estados van a ser dependientes de tres cosas: de la temperatura del servidor en el tiempo t, de la cantidad de usuarios conectados al servidor en ese mismo instante y la cantidad de datos que está transmitiendo nuestro servidor en ese mismo instante. Entonces, aquí nada más aclarar que no es que tengamos tres estados, sino que podemos tener una cantidad infinita de estados dependiendo de cómo se estén combinando estas tres variables. ¿Y cuáles serían las acciones en este caso de nuestra inteligencia artificial? Sería enfriar el servidor por 3 grados o enfriar el servidor por 1.5 grados, no hacer nada, dejar la temperatura constante o al contrario, calentar los servidores por 1.5 o por 3 grados. Y la recompensa, en este caso vamos a definir la recompensa como la energía consumida al no tener inteligencia artificial, o sea, al tenerlos operando en su modo default, menos la energía consumida al tener la inteligencia artificial. ¿Qué queremos lograr con esto? Queremos que si la energía consumida es menor que la que se tiene en modo default, al hacer esta resta, este numerito sería más grande, ¿verdad? Y obtendríamos una recompensa grande. Por el contrario, si estamos gastando más al tener una inteligencia artificial que es la encargada de controlar la temperatura de nuestros servidores, al hacer esta resta, al gastar más con esta energía, en este modo, perdón, la recompensa sería negativa y así es como nuestro agente aprende a disminuir el consumo energético. Entonces, bueno, viendo un poco de código que va por la parte de Michael, aquí vemos cómo el ambiente hay que abstraerlo a mano, digamos, hay que crear una forma de abstraer todo el ambiente a partir de todas las variables en las cuales eran dependientes. Hay que crear toda la forma para que nuestro ambiente vaya cambiando de forma dinámica. En este caso estamos suponiendo que la prueba la vamos a realizar a través de un año de operación. Entonces estamos diciendo que las temperaturas van a ir variando conforme
avanzamos en los distintos meses del año. Entonces, esto simplemente, esta celda está representando la abstracción de ese ambiente. Ahora, el cerebro, ¿cuál sería el cerebro en este caso? Sería una red neuronal profunda, como vemos aquí, utilizando Deep Q-Learning para mapear los estados y las acciones. En este caso, en esta celda pasamos por todo el proceso de entrenamiento en el cual nuestro agente aprende a través de una simulación de un año cuáles son las acciones correctas para disminuir la energía. Y bueno, finalmente lo simulamos igual con un año de operación y vemos que una vez nuestro agente fue entrenado, es capaz de disminuir la energía en un 55%. Este ejemplo es un poco más complejo, ¿verdad? Y no creo que sea oportuno ir celda por celda hablando de código porque puede ser un poco denso, pero lo que me gustaría recalcar de acá es que nuestros ambientes no necesariamente tienen que ser algo físico, sino que se puede abstraer cualquier problema que nosotros queramos solucionar. Si somos capaces de abstraerlo en forma matemática, puede ser solucionado con aprendizaje reforzado. Y bueno, yo creo que ahora sí podríamos dedicar unos cuantos minutos más a ver preguntas. ¿No hay preguntas? Yo creo que ya estamos entonces. Bueno, yo creo que ya estamos sobre la hora, entonces agradecerle muchísimo a las personas que se conectaron. Yo de verdad los aliento a investigar un poquito más sobre aprendizaje reforzado. Hoy fue bastante ambicioso lo que tratamos de hacer. Sé que tal vez hayan quedado algunos conceptos en el aire, pero se habla de que el aprendizaje reforzado nos va a llevar a ser capaces de crear inteligencias artificiales generales. ¿Qué es esto? Inteligencias artificiales que no resuelven una única tarea, sino que son capaces de realizar múltiples tareas. Entonces, estoy seguro que vamos a seguir escuchando mucho en el futuro sobre aprendizaje reforzado. De nuevo, muchas gracias a todos los que se conectaron y nada, seguimos en contacto. Emanuel, muchas gracias por tu presentación, fue muy interesante. Para los que estén interesados, ¿tenés algún contacto? Si alguien tuviera alguna duda, alguien quisiera contactarte para conversar al respecto del tema, ¿dónde podrían encontrarte? Claro, podríamos utilizar mi correo institucional, bueno, el de la empresa, que sería ehernandez@wearegap.com. Ya se los vamos a pasar acá por el chat, ¿verdad? Me parece. Sí, entonces, bueno, ya los estamos poniendo aquí en el chat. Si quieren contactarme para que les comparta el material o tal vez les dé alguna guía de qué recursos se pueden usar en internet para aprender esto, yo feliz de la vida, así que no duden en contactarme. Perfecto, entonces ahí por el chat lo vamos a estar poniendo vamos a ver. Ok, ahí está en el chat ya. Si alguno quisiera tener el contacto de Manuel y luego hacer más preguntas o seguir la conversación, ahí la tiene disponible. Entonces, como Manuel estaba diciendo, y muchas gracias a todos por participar, por haberse conectado, por invertir su tiempo en aprender conceptos nuevos. De nuevo, esto es un esfuerzo que estamos haciendo en GAP de parte del Centro de Excelencia de Analytics y el equipo de Education interno. Los invitamos a que estén atentos a próximos webinars. Pueden seguir a Growth Acceleration Partners LATAM en las diferentes redes sociales, ya sea en Facebook o en LinkedIn. Entonces, ahí estamos disponibles. También tenemos un canal de YouTube en el cual estamos subiendo estas charlas. Entonces, también pueden seguirnos por ahí. Muchas gracias, Emanuel, por el tiempo, por la charla. Estuvo muy interesante. Y entonces, nos hablamos la próxima. Que tengan un muy buen día. Chao, buen día.